¿Alguna vez has sentido que algo por encima de ti está escuchando cada paso, cada respiración, incluso cuando todo parece silencioso? En el vídeo de hoy conocerás la historia de una casa donde el silencio no es paz, es una advertencia. En la habitación de arriba no hay silencio, es más que una historia de terror, es una inmersión en un lugar donde el tiempo se dobla, la mente se rompe y la realidad se transforma en una pesadilla. Esta historia está llena de detalles sutiles, sonidos apenas perceptibles, señales ocultas en las sombras y cambios que solo aquellos que prestan atención pueden notar. Por lo tanto, sigue cada parte con la máxima atención. Pasar por alto un solo detalle puede cambiar por completo tu comprensión de lo que está a punto de suceder. Deja un me gusta ahora, porque demuestra que quieres más historias como esta y ayuda al canal a seguir ofreciendo lo mejor del terror psicológico oscuro y perturbador. Y prepárate, porque una vez que escuches lo que vive en la habitación de arriba, el silencio nunca volverá a ser el mismo. La habitación que alquiló Jonas era pequeña pero funcional. El propietario lo condujo a través de pasillos estrechos con papel tapiz descolorido, hasta lo alto de una escalera que se negaba a crujir, como si la madera tuviera miedo de ser escuchada. «Estarás bien aquí», dijo el hombre, casi en un susurro, mientras miraba brevemente al techo, como si esperara que algo allá arriba lo escuchara y lo desaprobara. Jonas asintió, todavía cansado por el viaje, sin notar que el aire allí parecía más denso, como si le devolviera el aliento. Esa primera noche, antes incluso de apagar las luces, oyó lo que creyó que eran muebles que eran arrastrados sobre él. Un sonido lento y vacilante, como si alguien cambiara de opinión a mitad del movimiento. También se oyó un crujido, pero no de madera. Sonaba más orgánico, como si algo se retorciera contra sí mismo. Subió las escaleras para preguntarle al propietario, pero le dijeron que el piso de arriba había estado desocupado durante años. «Nadie ha vivido ahí desde que mi hermana se fue. Está cerrado. Ahora solo hay polvo». De regreso a su habitación, intentó escribir. Había llegado allí precisamente para escapar del ruido de la ciudad y encontrar paz y tranquilidad para su nuevo romance. Pero la presencia de sonidos, insistentes y desconectados, comenzó a infiltrarse detrás de las palabras. Las voces de sus personajes parecían salir vacilantes, como si aparecieran tras puertas entreabiertas. Cuando miró la pantalla, tuvo la incómoda sensación de que algo estaba leyendo con él o a través de él. A primera hora de la mañana se despertó sin saber por qué. El silencio era tan denso que parecía contener sonidos inaudibles, como si el aire mismo estuviera contenido, mantenido en suspenso. De repente, se escuchó un leve ruido de rasguño justo encima de la cama. No era un sonido fuerte, pero lo molesto era la forma en que se repetía, paciente, metódica, casi cuidadosa. Jonas mantuvo los ojos cerrados. Había algo de cobarde en el acto, pero también un instinto. Sabía, sin saber por qué, que abrir los ojos significaría permiso. El sonido se detuvo, pero no se detuvo. Su ausencia era una forma de presencia, un silencio moldeado. Y entonces Jonas tuvo una certeza absurda, insoportable. Lo que estaba arriba ahora escuchaba su respiración. Jonas pasó el día siguiente en un letargo febril, como si el sueño de la noche anterior hubiera sido solo una simulación imperfecta. La pluma temblaba entre sus dedos y releía frases que no recordaba haber escrito, palabras truncadas, con doble sentido, como si cada una escondiera una sombra. Ningún recuerdo de la mañana le parecía real. Sentí que el tiempo, allí, no obedecía a horas, sino a algo más antiguo, menos visible. El sonido, incluso a la luz del día, todavía resonaba en su memoria, no como un ruido cualquiera, sino como una intención. Decidió subir las escaleras que conducían al piso superior. Estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero había marcas, pequeñas roturas en el polvo, como si algo hubiera subido y bajado con frecuencia, evitando solo la parte central de los escalones. La barandilla estaba demasiado fría para el calor húmedo de la tarde, y el olor en el aire cambiaba a medida que subía. Una mezcla de papel húmedo, óxido y algo más dulce, casi podrido. Cuando llegó a la puerta del piso superior, la encontró cerrada con una cerradura vieja y un pestillo improvisado en el exterior. Algo en la forma en que estaban dispuestos los hierros sugería que no se trataba de una protección contra los ladrones,
sino de una contención. Regresó a su habitación tratando de racionalizar. Las casas viejas hacen ruidos. El cerebro crea patrones en la oscuridad. Pero una parte de él, la parte en la que nunca confió del todo, susurró que lo que había oído la noche anterior no era ruido. Era presencia. Y peor aún, una que aprendí. Esa noche permaneció despierto durante horas, intentando escribir, escuchando el silencio. Hasta que el sonido regresó, pero esta vez, diferente. En lugar de muebles arrastrándose o crujidos de madera, lo que se oía eran pasos. Pasos cortos, como pies descalzos sobre madera vieja, dando vueltas lentamente, a veces deteniéndose, a veces acercándose al punto exacto sobre su cama. Luego un golpe, no fuerte, pero rítmico, como si marcara el tiempo. 3 tiempos. Silencio. 3 más. Un patrón primitivo, casi ritualista. Jonas se tapó los oídos, pero eso solo hizo que el sonido fuera más íntimo, como si ya estuviera dentro de él, reverberando a través de sus huesos. Y entonces, en un instante que le heló la espalda, oyó su propia voz procedente del piso de arriba. Susurró, preciso, repitiendo una frase que había escrito antes y que no recordaba haber leído en voz alta. No todo lo que se guarda bajo llave se queda donde se dejó. Jonás no durmió. La frase pronunciada con su propia voz continuó resonando en la oscuridad, incluso después de que el sonido cesó. Lo había oído con claridad, como si lo hubieran dicho al pie de la escalera, pero no había señales de nadie cuando finalmente abrió con vacilación la puerta del dormitorio. El pasillo estaba vacío, o parecía estarlo. Aún así, había una sensación inquietante de que algo permanecía allí con él, aunque invisible. Una especie de recuerdo atrapado en el aire, como humo que se niega a dispersarse. Intentó salir al día siguiente, tomar un poco de aire, alejarse de la casa, pero las calles que los rodeaban parecían más estrechas de lo que recordaba, como si los edificios se hubieran acercado durante la noche. La gente pasaba a su lado con la mirada baja y un silencio inquietante se cernía incluso sobre el ruido del tráfico lejano. Cuando le preguntó a una señora en el supermercado sobre el viejo piso de arriba, ella apretó los labios y miró hacia otro lado. «Hay cosas que nunca se olvidan», murmuró, como si hablara consigo misma. De regreso a su habitación, encontró su computadora portátil encendida y recordaba claramente haberla apagado. En la pantalla se abrió un nuevo archivo. Sin título. Solo una línea, repetida decenas de veces. «No fui yo. No fui yo. No fui yo». Las palabras estaban todas en minúsculas, sin puntuación. Pero lo que realmente le dio escalofríos fue el sonido de escritura que todavía persistía incluso después de cerrar el archivo. Un sonido débil, como si alguien estuviera presionando teclas en la distancia, sobre él. Siempre arriba. Jonas quería creer que se estaba volviendo loco. Sería más fácil. Pero algo en la minuciosa lógica de los acontecimientos le impidió caer en la locura. Todo parecía planeado, como si cada sonido, cada visión, cada sensación fuera parte de un método. No había alucinación en los pequeños detalles, el olor a óxido impregnado en la ropa, el polvo que no caía, los sueños que parecían observados desde fuera. Era como si le estuvieran enseñando a darse cuenta. ¿Qué? Esa noche no intentó dormir. Se sentó en la silla con la lámpara encendida y los ojos fijos en el techo. Y entonces se dio cuenta. El sonido no venía de arriba. No exactamente. Parecía venir desde el interior del techo, como si algo se arrastrara entre la madera y el yeso, retorciéndose en el estrecho espacio que nunca debería haber albergado nada vivo. El amanecer parecía más denso que los anteriores, como si el aire de la habitación se hubiera espesado y los sonidos estuvieran amortiguados, filtrados por alguna membrana invisible. Jonás no podía decir si estaba despierto o atrapado en una vigilia sin comienzo. El sonido arriba, o dentro, del techo continuaba, pero había cambiado. Ahora, en lugar de pisadas o arañazos, había grietas secas y espaciadas, como articulaciones sometidas a tensión más allá de su límite. Y venían acompañados de algo más, una respiración lenta e irregular, como si alguien intentara imitar su forma de respirar. Cuando finalmente se quedó dormido, soñó que el techo se desmoronaba en astillas y revelaba unos ojos, docenas de ellos, que lo observaban desde dentro del bosque, inmóviles, hambrientos.
Se despertó con la sensación de que el sueño aún no había terminado. El techo estaba intacto, pero la silla en la que estaba sentado había sido movida unos centímetros. Y sobre el escritorio había un pequeño montón de polvo oscuro, como si hubiera caído de algún rincón oculto. Cuando lo tocó, sintió un calor extraño, como si hubiera estado expuesto a algo vivo. Jonas comenzó a evitar el espejo. No estaba seguro de cuándo había comenzado, pero cada vez que se miraba, había una breve desconexión. Algo en su reflejo dudaba, como si calculara si debía obedecer. La última vez, tuvo la absurda impresión de que el espejo no reflejaba lo que había detrás de él, sino una habitación ligeramente diferente, como si su copia viviera en otro lugar. Una versión donde el sonido de arriba era constante. Pasó el día intentando escribir, pero lo único que salía eran fragmentos sin sentido, descripciones de lugares que no conocía, nombres que le molestaban por su vaga familiaridad. Y siempre, en el fondo, la sugerencia de un techo curvo, de una presencia arriba que ya no soporta ser contenida. Se acercaba la noche y con ella la opresión. Cada puesta de sol parecía reducir el tamaño de la habitación, como si las paredes susurraran entre sí. Antes de irse a dormir, examinó cada rincón con la linterna de su móvil. No encontró nada excepto una grieta pequeña, casi imperceptible, en la moldura del techo, un corte irregular, como si hubiera sido hecho desde adentro. Se acercó oliendo el olor agridulce que venía de allí. Acercó el oído a la abertura y oyó algo que lo paralizó. Su propia voz, susurrando, pero con un tono de cansancio y desesperación que nunca reconocería como propio. Ella decía: «Te tomó un tiempo volver». Jonas retrocedió de la grieta como si hubiera tocado algo vivo. El olor que se escapaba de él se pegaba a la piel, demasiado dulce para ser orgánico, pero lo suficientemente pútrido como para enfermar. Pasó la noche despierto, con las luces encendidas, esperando que volviera el sonido. Pero no regresó. La ausencia fue peor. Había una expectativa en la oscuridad, como si la casa contuviera la respiración. A última hora de la mañana fue a hablar con el propietario. Intentó ser directo, pero sus palabras salieron entrecortadas. «Hay algo en el techo. Algo entre los pisos». El hombre simplemente lo miró, con los ojos apagados, como si escuchara a través de las palabras. Entonces murmuró: «Has empezado a recordar, ¿verdad? Siempre vuelven cuando empiezas». Jonas quería preguntar qué, quién, cuándo, pero el hombre simplemente cerró la puerta lentamente, como quien se despide de un condenado. De vuelta en la habitación, Jonas encontró la grieta más grande. No había manera de negarlo. Ahora podía ver más allá. Un vacío oscuro, demasiado profundo para el espacio entre el techo y el piso de arriba. Un vacío que parecía tener su propia profundidad, como una garganta. Algo lo observaba desde allí, pero no con ojos, sino con intención. Y sintió, con un escalofrío que le venía desde dentro, que sabía su nombre. No solo el nombre que usó, sino el que intentó olvidar. El que por alguna razón nunca había escrito en ninguna parte. Decidí irme. Necesitaba salir. Pero en el momento en que cruzó el pasillo, notó algo imposible. El sonido de pasos, provenientes de la habitación que acababa de abandonar. Regresó rápidamente y encontró la silla girando lentamente, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. La pantalla de la computadora portátil estaba encendida. Una vez más, había un archivo abierto. Ahora, solo una línea, escrita con sus propias palabras. «No tiene sentido huir de la casa que me recuerda a ti». Jonas apagó todo, salió y caminó durante horas, tratando de pensar, racionalizar, alejar el pánico que palpitaba en los rincones de su mente. Pero cuando regresó, guiado por un impulso confuso, necesidad o atracción, vio algo desde la calle que lo paralizó. La ventana del dormitorio estaba abierta. Detrás de la cortina, alguien lo observaba. No se movió, pero tampoco era él. Jonas permaneció inmóvil en la acera. El frío le subía por las piernas como agua helada. La figura detrás de la cortina no retrocedió ni hizo ningún intento de esconderse. Simplemente lo observé, o fingí hacerlo. Había algo mal en la postura, una rigidez casi simulada, como si esa figura intentara imitar la idea de alguien de pie, tratando de descifrar lo que se espera de un cuerpo en la ventana. E incluso desde la distancia,
Jonas sintió que sabía exactamente dónde estaba. Caminó con pasos vacilantes, pasando al propietario que ahora evitaba incluso mirarlo. Cuando entró en la habitación, no había nadie más allí. La ventana estaba entreabierta y la cortina aún se balanceaba suavemente, como si alguien la hubiera tocado. Pero el aire estaba quieto. Dentro había un silencio denso, que no era una ausencia de sonido, era una presencia contenida. Jonas cerró la ventana, y en ese momento vio, reflejado en el cristal, algo que no estaba en la habitación, su silueta, pero de espaldas. Y por un breve instante, se movió. Corrió hacia el espejo. Se quedó mirándose a sí mismo. Su reflejo lo miró fijamente, pero algo andaba mal. La diferencia era mínima, pero innegable. La cabeza estaba ligeramente inclinada hacia el lado opuesto. Los ojos eran más profundos, como si no estuviera mirando la imagen, sino a través de ella, como si quisiera estar de este lado. El reflejo sostuvo la mirada por mucho tiempo antes de parpadear en la dirección incorrecta. Los párpados se cerraron de abajo hacia arriba. Jonas se apartó, jadeando, y entonces se dio cuenta de que el techo parecía más bajo. No era delirio, el espacio entre él y la madera se había reducido. Solo unos centímetros, pero se notan. Era como si la habitación se comprimiera lentamente, se asfixiara de arriba a abajo, como si lo que vivía entre los pisos se estuviera expandiendo, presionando el mundo físico con su presencia. Algo estaba cayendo. Más tarde, encontró otro mensaje en la computadora portátil. Esta vez, en un archivo llamado memoria. Solo había un párrafo, escrito con su tipografía habitual, pero sin errores, como si lo hubiera imitado a la perfección. Volviste porque lo olvidaste. Pero la casa no. Recuerda lo que eras antes de ser tú. Y lo que subió, ahora baja. Jonas se despertó con una sensación de peso en el pecho, no física, sino como si algo dentro de él fuera más denso, más arraigado. El techo parecía aún más cerca, como si se hubiera derrumbado durante la noche. La grieta ahora corría casi por toda su longitud, como una cicatriz mal cerrada que rezumaba silencio. Había rayas oscuras corriendo por la madera, pero no era humedad, era espesa, como pintura vencida, y se movía lentamente por la pared, como si buscara algo. Intentó ducharse para escapar de esa sensación, pero cuando se miró en el espejo del baño, retrocedió. Su reflejo estaba borroso, no por el vapor. El cristal estaba transparente. Fue el propio reflejo el que vaciló, como si la imagen viniera de otro lugar, a través de una distancia que no debería existir. Al darse la vuelta, vio su sombra permaneciendo en el espejo un segundo más de lo debido, sonriendo levemente, como si ofreciera consuelo o burla. Decidió grabar la noche. Colocó el móvil en un rincón de la habitación, mirando hacia la grieta. Necesitaba una prueba o certeza. Cuando amaneció, no se atrevió a ver el vídeo inmediatamente. Dudó durante horas mientras el sonido de gotas invisibles persistía en lugares secos. Finalmente presionó reproducir. Durante varios minutos, nada. Solo la habitación en la oscuridad. Luego, a las 3:33, el vídeo parpadeó y la imagen se oscureció, como si la lente estuviera cubierta por una sombra que no tenía una fuente visible. Y luego, susurros, la misma voz de Jonas, pero múltiples, entrelazadas, diciendo palabras en lenguaje. Y por un segundo, una mano pálida apareció desde el techo, extendiéndose lentamente hacia la cámara, pero desapareciendo antes de tocarla. Jonas borró el vídeo sin siquiera saber por qué. Había un miedo más profundo que la prueba. El miedo a ser reconocido por lo que lo estaba observando. Y había algo aún peor creciendo dentro de él. Una sensación de familiaridad con todo ello. Como si no estuviera viviendo una invasión, sino una repetición. Como si esa presencia no viniera de afuera, sino que se despertara dentro de él. Esa noche, por primera vez, la puerta del dormitorio de arriba estaba entreabierta. Jonas subió lentamente, como si sus pies se movieran solos. Las escaleras parecían más largas de lo que recordaba, y cada escalón crujía con un sonido sordo y sin eco, como si el aire se negara a transportar ningún ruido. La puerta de la habitación de arriba no crujió cuando la empujó, sino que se abrió como si hubiera estado esperando, su movimiento demasiado suave, casi cómplice. El interior, a primera vista, estaba vacío. Solo entonces empezaron a surgir los detalles.
La habitación era idéntica a la suya, demasiado idéntica. Misma distribución, mismos muebles, misma lámpara apagada en la esquina. Pero había diferencias sutiles, casi imperceptibles. La silla estaba frente al espejo y reflejaba la habitación de abajo, no la de arriba. Una grieta recorría el techo, no donde debería estar, sino reflejada, como si el espacio allí obedeciera a otra lógica. Y en el centro de la alfombra, un agujero oscuro, del tamaño de una moneda, parecía latir, como si respirara pesadamente. Mientras se acercaba, Jonás oyó algo que venía desde el interior de la grieta. No son palabras, sino sonidos, pequeños clics, como uñas golpeando la madera, seguidos de un rasguño suave y rítmico. Era el mismo sonido que había oído noches atrás, pero ahora estaba bajo sus pies. Lo que antes venía de arriba ahora viene de abajo. El mundo parecía haberse dado vuelta, como un guante invertido. Y con ese cambio, algo había subido. O devuelto. Había una figura en la esquina, encorvada, casi indistinguible de la sombra. No se movió, pero Jonás sabía que lo estaba observando. Era él, o algo que lucía una apariencia como la de una prenda vieja y mal ajustada. Los ojos estaban demasiado hundidos, la sonrisa demasiado pequeña, la expresión, ausente, como si pretendiera recordar cómo se siente un rostro humano. Cuando dio un paso hacia adelante, la figura lo siguió con un ligero retraso, como un reflejo probando la realidad. Jonás no gritó. Sabía que no servía de nada. La casa no me lo permitió. Sintió que el espacio a su alrededor se comprimía de nuevo, no por la fuerza, sino por el recuerdo. Como si el tiempo volviera a un momento anterior al mismo. Y justo cuando intentaba huir, oyó su propia voz a sus espaldas, grave y cansada, que decía: «Nunca bajaste, Jonás. Simplemente olvidaste de dónde venías». Jonás ya no sabía dónde estaba. O tal vez lo sabía, pero ya no podía entenderlo desde ningún lado. La habitación de arriba, la habitación de abajo, el pasillo, todo parecía un tapiz de recuerdos desconectados. La figura en la esquina, esa distorsión de su propia forma, ya no estaba allí. Pero la sensación de que lo observaban, de que todo lo observaba, no lo abandonó. Detalles que antes habían pasado desapercibidos ahora estaban expuestos, magnificados. El dibujo de la alfombra, las grietas en el techo, los muebles dispuestos de una manera sutilmente incorrecta, como si todo intentara decirle algo que él se negaba a oír. Se acercó al espejo, el mismo que antes había reflejado algo que no era él. Esta vez no vio nada, ninguna sombra, ninguna figura, ningún espacio. El vaso estaba vacío, pero el vacío parecía estar con él, como una presencia alrededor de su cuerpo, como si el aire mismo se hubiera convertido en parte de esta distorsión. Jonás extendió la mano y tocó el espejo, y la superficie vibró bajo sus dedos, como si estuviera viva. En el instante en que retiró la mano, el cristal se distorsionó, creando una imagen borrosa de sí mismo, pero con la mirada fija, como si algo lo estuviera esperando. Ya no era el reflejo, era la persona del otro lado. Y entonces recordó, o quizá no fue un recuerdo en absoluto, sino una intuición lejana, un hilo de pensamiento que se filtraba por las grietas de su cerebro. La casa no se estaba cerrando simplemente sobre él. Ella no solo lo hacía sentir atrapado y torturado, ella lo estaba recuperando. Lo que se había perdido, lo que había sido quitado y olvidado, estaba regresando. El recuerdo, el lugar, el nombre. Al mirar hacia el pasillo, Jonás notó algo al final donde antes no había nada. Una puerta. No es una puerta común y corriente, sino una puerta de madera desgastada, sin tirador y sin señales de apertura. Era el tipo de puerta que no debería estar allí, que no debería existir en el espacio que él conocía. Caminó hacia ella y sus pasos resonaron en el silencio. Cuando tocó la madera, la puerta cedió con un sonido apagado y dentro no había nada. Solo un abismo. Pero el abismo no lo devoró. En cambio, lo atrajo hacia sí, lentamente, como invitándolo a recordar lo que estaba destinado a ser. Intentó resistirse, pero algo lo atraía. Una fuerza al mismo tiempo familiar y extraña. Un llamado que ya no podía ignorar. Y en el momento en que se dejó llevar, supo con horrible claridad. No era la primera persona que había ido allí. Simplemente estaba repitiendo el ciclo. El vacío lo tragó y con él,
La casa quedó en silencio. Pero no era un silencio absoluto. Era un silencio pesado y cauteloso, esperando la próxima vez. Cuando Jonás abrió los ojos, ya no había espacio, ni escaleras, ni puertas. Estaba en un pasillo interminable, donde las paredes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el suelo estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en mucho tiempo. Lo único que podía oír era el sonido de su propia respiración, que, para su sorpresa, era mucho más pesada de lo normal, como si el aire fuera más denso allí. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de alguna manera sabía que no era la primera vez que estaba allí. No era la primera vez que pasaba por allí. No era la primera vez que se encontraba frente a esa puerta al final del pasillo. Era una puerta igual a la que había visto antes, pero antes estaba cerrada. Ahora estaba entreabierta y una tenue luz se escapaba desde dentro. Jonás dio un paso hacia la puerta. El pasillo parecía extenderse aún más, como si el espacio a su alrededor se distorsionara y se encogiera a medida que avanzaba. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió lentamente, sin hacer ruido. Pero cuando miró dentro, no vio nada. No había muebles, ni objetos, ni paredes. Solo había un vacío vasto e infinito, y en él, una figura que lo observaba, una figura que él conocía. La figura permaneció quieta, inmóvil, como si estuviera esperando. Jonás sintió la extraña certeza de que en algún momento había estado allí antes. Sabía que había visto esa silueta, pero no era su reflejo, no era una réplica, era algo diferente. Era él, pero no era él. Se acercó. El vacío pareció consumirlo mientras se aproximaba, y entonces la figura se movió. Su cuerpo se retorcía en cámara lenta, como si estuviera hecho de algo que no fuera carne, sino algo más, algo que se retorcía a través de la memoria. En el momento en que lo miró, no hubo más tiempo. La figura susurró, pero las palabras no fueron pronunciadas. Fueron sentidos, grabados en su mente, tallados con una precisión que solo el dolor podía lograr. Nunca saliste de casa, Jonás. Nunca saliste. Lo que olvidaste, ahora lo recuerdas. Jonás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y el vacío lo tragaba una vez más. Pero esta vez no hubo dolor. No hubo pelea, solo existía el retorno al principio, al ciclo que nunca se rompe. Y mientras caía, supo con horrible claridad que no habría final, porque el final ya lo había alcanzado. El silencio, ese silencio que impregnaba cada centímetro de la casa, ahora lo envolvía por completo. Y en el fondo, en lo más profundo de su memoria y de la casa, él lo sabía, ya no había ningún lugar al que huir. El ciclo se completó.